¿Crees que la iglesia perdió influencia? ¿Crees que el mundo está perdido? ¿Crees que Dios ya no habla en estos días? Reino y Cultura con el pastor Ronald Díaz contestará estas y más preguntas. Reino y Cultura. Hola, le habla el pastor Ronald Díaz y estamos en un episodio más de Reino y Cultura. Estamos analizando la cultura, la que nos ha tocado vivir en esta época, y es muy importante prepararnos para, con un entendimiento primeramente, la cultura en la que nos encontramos, pero también prepararnos para saber cómo actuar como cristianos y cómo cumplir con la misión que Cristo nos dejó como sal y luz de la tierra. Repasando un poquito del programa anterior, hablamos de que la cultura secular, que es una tercer cultura, cuestiona toda autoridad. Se basa en los valores de la segunda cultura, pero sin Dios. La segunda cultura siendo el cristianismo. Y estamos hablando una vez más de Occidente. Estamos hablando de la cultura post-cristiana en Occidente, en lo que es Europa y el continente americano. Como iglesia, entonces, debemos evaluar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en medio de esta realidad post-cristiana, de esta cultura post-cristiana que nos ha tocado vivir. No podemos abordar, y aquí es donde viene un punto muy importante, como iglesia y dentro de la misión que Cristo nos dio, no podemos abordar a esta tercer cultura de hoy, que estamos llamando una tercer cultura, la cultura post-cristiana, con su religión del secularismo progresista. No podemos acercarnos a esta cultura a la hora de evangelizar como si esta tercer cultura fuera la primer cultura. Cuando el cristianismo evangelizó y culturizó a la cultura presente en aquel entonces, en el primer siglo y antes, que era la cultura pagana, la manera como la iglesia lo hizo no es la misma con la que podamos hoy enfrentar a la tercer cultura, la cultura postcristiana. Por eso estamos tomando tiempo para hablar de qué es una cultura postcristiana. No se puede enfrentar de la misma manera al secularismo como si fuera esa primer cultura, que es donde muchos cristianos hoy en día están fallando, no han entendido, no se han puesto a estudiar la realidad de cómo es la cultura actual y la han abordado a la hora de evangelizar como si fuera aquella primer cultura pagana. No, esta tercera cultura debe ser abordada de una manera muy diferente. Algo interesante que el cristianismo logró con la primera cultura es que llegó a colonizarlo, y de ahí nace, por supuesto, y por eso el hemisferio occidental reconoce que la cuna cultural del hemisferio occidental o de la cultura occidental es el cristianismo. ¿Por qué? Porque el poder del cristianismo, el poder del evangelio llegó inclusive a colonizar a esa primer cultura. El peligro que hoy enfrentamos como iglesia, que enfrenta el cristiano, si no comprendemos qué es la cultura postcristiana, que es una tercer cultura, una reacción donde está desconstruyendo más bien los valores cristianos y haciendo sus propias propuestas. Si no entendemos esto, el cristiano corre el peligro más bien de ser colonizado por esa tercer cultura. De hecho, ya se está dando a nivel individual. Hay muchos cristianos que creen que como cristianos ellos pueden abrazar las propuestas progresistas. Entonces se está dando a nivel individual, se está dando también a nivel inclusive congregacional. Hay iglesias locales que también han abrazado el progresismo y creen que pueden llevar a cabo los valores de Dios juntamente con el progresismo o el secularismo. Y también se está dando a nivel teológico. Ya existen seminarios teológicos que están enseñando todo lo que es progres. Entonces, eso es lo que pasa. Si no entendemos que esta tercer cultura, la cultura postcristiana, no la podemos abordar como el cristianismo abordó la primera cultura pagana, el peligro que se corre más bien entonces es que esta cultura termine colonizando, conquistando más bien a la cultura cristiana como ya hemos hablado.
¿Qué se debe hacer entonces como iglesia? Porque en cultura, aquí en este programa Reino y Cultura, queremos no solamente comentar, pero queremos también dar respuestas. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Bueno, tenemos que llevar la vivencia del cristianismo, de los valores cristianos, tenemos que hacerla nuestra y sacarla fuera de nuestros templos, sacarla de las 4 paredes. No se trata de invitar al templo. Cuando la segunda cultura, el cristianismo, conquistó a la primera cultura, les invitábamos a venir y se da una serie de actividades que se dieron a través de los siglos, pero hoy en día esta nueva cultura no podemos invitarla al templo. ¿Por qué? Porque recordemos que la cultura postcristiana está desconstruyendo todo lo que son los valores cristianos, pero la manera de abordarla de una manera exitosa, de una manera también efectiva, es sacando el cristianismo de las 4 paredes y llevándolo a la cultura. Bueno, eso se hace con cristianos transformados, con discípulos. Hay que llevar el evangelio, hay que llevar a Cristo mismo en nosotros, encarnado, a lo que es la vida diaria en medio de esta cultura postcristiana de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Reino y Cultura.